Buenas noches, qué gusto siempre reencontrarnos en nuestro querido Colabro TV, como decimos habitualmente, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. En esta noche de viernes, después de la fiesta patria, de la independencia, de la conmemoración de aquel 9 de julio, hoy vamos a tener un encuentro muy especial. En realidad, una reunión como esta, yo le llamo encuentro a esto que hacemos nosotros, esta cámara mediante, poder llegar al sitio donde cada uno de ustedes nos mire. Y digo muy especial porque vamos a tener dos invitadas muy particulares. La primera de ellas, que en breve ya voy a presentar, es alguien que mencionamos todos los programas, ustedes ya imaginarán entonces quién, y es una persona que, honestamente, es quien hace posible que esto suceda, ¿no? Es factotum, alma mater de este Colabro TV. Y la vamos a presentar ahora y vamos a conversar con ella, no en ese rol, que podríamos haberlo hecho, sino porque preside una de las comisiones más trascendentes de nuestro Colegio de Abogados de Rosario. Antes de ir entonces con nuestra primera invitada, como siempre les recordamos, pueden vernos por distintos sitios del mundo digital, siempre si operan el @vivetv_ok, o sea, @vivetv_ok, los dispara por distintos caminos del mundo electrónico, virtual, y aparecen los programas que están alojados, todos los que han sucedido, y podrán reencontrarse con algunas de las entrevistas y de los invitados que hemos tenido, que siempre han sido un lujo. Es ocasión también para agradecer una vez más al directorio del Colegio de Abogados, porque es quien sostiene, quien impulsa, quien confía en esto, que es nada menos que dar a conocer, no solo a la colegiación, es decir, a los colegas, lo que hacen otros integrando los institutos y las comisiones, sino también a la sociedad civil. Y esto nos parece una buena idea, nos pareció siempre así, que la colegiación, que la colegiatura no se cierre en sí misma, sino que además, desde que entendemos que el derecho nos asiste a todos y es un asunto de todos, también se sepa que la casa de los abogados, por llamarla así, nuestro Colegio de Abogados, tiene mucho que ver con lo que acontece en la sociedad civil. Así que muchas gracias a todo el directorio, porque son quienes, insistimos, apoyan, sostienen, impulsan que este programa, este espacio, en definitiva, de reflexión, se lleve adelante. Bueno, vamos a ir entonces a nuestra primera invitada, como decíamos, es una compañera de camino, es con quien iniciamos hace ya 1 año y medio largo este desafío del Colabro TV, es quien además preside la Comisión de Derechos Humanos, nada menos, de nuestro Colegio de Abogados, y ustedes la conocen, no solo de referencia, sino porque algunas imágenes de ella hemos filtrado, y acá la convocamos en este rol, en ese rol de presidir nada menos que, decía, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Rosario. Bienvenida, querida amiga y colega, en esta noche de viernes, Marina Mejía Saldaña. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Permitime corregirte. A ver. Me parece que en realidad el programa se hace gracias a vos. Es mi oportunidad de felicitarte al aire por la gran conducción. Intercambiamos canasta de flores, la interrumpo y la piso, porque gracias, pero no es cierto, todos lo hacemos, pero en realidad es cierto. Marina es la que hace que todo esto suceda, es la que convoca a la gente, habla con los técnicos, con la dirección del colegio, y bueno, yo vengo acá y pongo un poco la cara. Sí, igual creo que muchos colegas coinciden conmigo, lo hemos hablado en las grabaciones y cuando estamos atrás de cámara, que la verdad que tu rol como conductor, yo creo que has descubierto tu vocación, me parece. Bueno, te agradezco mucho. Vamos a tratar de honrar esto que decís, nuestra productora. Marina, vos presidís la Comisión de Derechos Humanos, decíamos, del colegio, nada menos, ¿no? Es un espacio no solo importante, sino ambicioso en sus expectativas, porque está claro que desde hace mucho tiempo esa expresión derechos humanos nos atraviesa a todos y todo, ¿no? Lo que tiene que ver con el mundo jurídico en particular. Contanos un poco de qué va la cosa, qué es lo que sucede, por qué es necesario, siempre le preguntamos, como sabés, a los invitados, por qué es necesario, por qué es útil, por qué es conveniente que exista una Comisión de Derechos Humanos en nuestro colegio. Ni hablar, como decís, es importante la mirada transversal de derechos humanos a todas las disciplinas y eso nos da la oportunidad de trabajar con muchos colegas. Sí, en gran variedad de actividades que se hacen en el colegio nos convocan justamente para dar esa mirada en materia de derechos humanos que hoy es tan importante, ¿sí? Una responsabilidad, yo creo que a todos, una responsabilidad importante para toda la comisión. Esto de darle esta mirada a ver cómo cada rama del derecho tiene que tener este enfoque de derechos humanos.
A veces se cree que derechos humanos son las grandes violaciones, ¿sí? Claro. Pero en realidad en cada hecho pequeño, también en cada cuestión jurídica, siempre vamos a encontrar una situación de derechos humanos que es importante visibilizar. Sí, es bueno lo que decís, porque es cierto, estamos a veces acostumbrados a una sectorización del concepto, ¿no? Decimos derechos humanos y en general lo pensamos en un sentido parcial, por lo que vos decís, o por grandes causas, que es cierto que han justificado en la larga lucha que han tenido además la construcción formal del reconocimiento y la consolidación de estos derechos, sino también que lo pensamos tal vez por eso mismo en los avatares políticos, vinculado a tiempos históricos, y es probable que incluso gran parte de la sociedad civil los identifique con ciertos sectores, ¿no? Con ciertos actores de la sociedad en general. Y la verdad que cuando hablamos de derechos humanos, me parece, vos me corregirás, hablamos nada menos que de los derechos que nos convocan a todos, en tanto personas, en tanto miembros de la humanidad. ¿Es eso? Exactamente. Justo recordaba en un programa de radio que teníamos, Humanos con Derechos, y salimos, me acuerdo, en la primera grabación a preguntarle a la gente a ver qué era lo que pensaban que eran derechos humanos. Y creo que es una labor importante reivindicar el concepto. Claro. Sí, que los derechos humanos no son a favor de cierto grupo, sino que son a favor de todos. Y la importancia que de alguna manera u otra, sí nos van a terminar afectando. Sí, un jubilado que tiene problema a la hora de cobrar su jubilación, o no es bien atendido sí, en cada tema vamos a encontrar. Ahora, Marina, tampoco para no minimizar el concepto, porque este es el desafío, ¿verdad? Me parece, de la sábana corta, es decir, todos los seres humanos tenemos derechos, en nuestro caso los argentinos, derechos civiles, derechos comerciales, derechos de todo tipo, pero cuando uno habla de derechos humanos también es cierto que alude a una categoría que tiene una jerarquía por sí misma especial, ¿no? Me parece que estamos hablando a un elenco de reconocimiento que hace a nuestra condición, ¿no? A nuestra dignidad. ¿Cómo lo definirías vos? ¿Es así? Digamos, ¿conforman un elenco de jerarquía superior? Ni hablar, sí, la típica definición son todos los derechos que tiene toda persona por el simple hecho de ser persona, y si adherimos a una visión naturalista, sí, independientemente del reconocimiento a nivel estatal. Claro, vos querés decir que la tenemos, aun cuando la ley positiva, la norma escrita, no nos lo reconozca como tal, desde esa posición que estás aludiendo. Exactamente, yo no necesito que si la Constitución, una ley interna, ni siquiera un tratado me diga tenemos derecho a la vida, derecho a la dignidad, sino que ya por el simple hecho de ser personas todos los tenemos, ni hablar. Bueno, desde una perspectiva muy propia, como dice Marina, ya lo alude, dice, si nos posicionamos, por ejemplo, desde el naturalismo, que es una de las miradas posibles del derecho, pero hay otras, pero amén de ello, vamos a hablar un poco de lo que sí logramos en la Argentina, porque muchos de nuestros colegas lo saben, la sociedad en general también ha oído hablar de esto, desde la ya no tan nueva reforma, ¿verdad?, de la Constitución Nacional, porque hemos estado hablando mucho este tiempo de la próxima reforma de la provincia, que después vamos, pero digo, desde el año 94, aquella reforma mayúscula que tuvo la Constitución argentina, se incorporó, se menciona mucho por ahí, vamos a preguntarle a Melina para que nos ilumine y para que la gente común entienda también qué significa esto de que se incorporaron los derechos humanos, lo digo entre comillas a esto, se incorporaron a la Constitución Nacional. ¿Qué pasó? Ni hablar, es muy relevante porque, paréntesis, también es un tema importante a tener en cuenta justamente el miras a la reforma de la Constitución Provincial. Pero uno de los hitos muy importantes en la reforma del 94, con ese famoso artículo 75, inciso 22, se le dio, bueno, por un lado se le dio supremacía supralegal a todos los tratados y particularmente a ciertos tratados de derechos humanos se le dio jerarquía constitucional. O sea que hablamos que están al nivel de la Constitución, pero en realidad seguramente muchos constitucionalistas no estén a favor. Sí, cierta parte, otra parte sí, en realidad tendremos que hablar de una supremacía de los tratados internacionales. Sí, por encima hasta de la Constitución misma. Ya la Corte Interamericana en diferentes fallos lo ha dicho. También si vemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, habla de que uno no puede alegar su derecho interno en miras a incumplir, ¿sí?, con algún precepto de alguna convención, y justamente la Constitución, decime si no es parte del derecho interno. Sí, claro, y entonces además aluden estos tratados de los que la Argentina es parte a un compromiso que el país asume y por lo tanto a cumplirlo. Ahora, esto que decís no solo implicó la incorporación a la Constitución, luego, y por esto mismo probablemente, nosotros hoy en el Código Civil y Comercial, que va a cumplir 10 años pronto, en agosto, lo tenemos también incorporado al concepto en el título preliminar. Exactamente, sí, no es solamente a nivel constitucional, sino lo vemos, esto de alguna manera ha inspirado las reformas siguientes como la de lo que sería el Código Civil y Comercial.
Y un tema importante que justo no quería olvidarme de mencionar, que ojo que no solo hay que darle importancia a los tratados con jerarquía constitucional, porque hay muchos tratados en materia de derechos humanos que no tienen esa jerarquía y son muy relevantes. Ajá. Que eso es importante para tenerlo en cuenta con justamente uno de los artículos que se quiere reformar en lo que sería en la Constitución de la provincia de Santa Fe. Bien. Donde se dice de incorporar la frase de que hay que respetar los tratados con jerarquía constitucional. Pero, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como un ejemplo, no tiene esa jerarquía todavía en nuestro país. Y decime si no es relevante. Claro. Entonces, claro. la importancia de hablar en realidad en sí de todos los tratados en materia de derechos humanos. Es bueno esto que decís, es una mirada interesante para toda la sociedad y sobre todo para los operadores jurídicos a la hora de pensar en fundamentar acciones, peticiones y resoluciones. ¿Ha calado esto también en la jurisprudencia? Quiero decir, advertís vos que en los últimos, no sé, 15 o 20 años, 10, la justicia se ha hecho eco de este reconocimiento formal y ha fundamentado muchas de sus decisiones en este tipo de derechos? Realmente la justicia ha sido pendular en este tema. Hemos tenido muchos fallos que realmente han receptado los tratados internacionales, la jurisprudencia particularmente de la Corte Interamericana, esto que es llamado como control de convencionalidad, de que la norma interna, cualquier norma, cualquier acto del Estado sea acorde a los instrumentos internacionales, que ha sido muy útil para nuestro país, por ejemplo, para dejar sin efecto lo que llamamos leyes de impunidad y reabrir las causas, ¿sí? En las famosas causas Arancibia Clavel, Simón, Maceo, nuestra Corte Suprema. Yo creo que ahí hubo un quiebre muy importante a la hora de receptar estos instrumentos internacionales y la jurisprudencia internacional. Pero todavía no deja de ser un tema entonces de debate que obliga a pensarlo porque se pendula, decís vos, se zaguea en estas cuestiones. Bueno, es interesante verlo. Ahora yo te pregunto, porque también vos habrás oído, seguramente sos una experta en el tema, presidís una comisión que se ocupa de esto, realizan muchas actividades propias y en consonancia o en acuerdo con otros espacios del colegio. Después te vamos a preguntar, nos vas a contar de eso, pero ¿qué pasa con esto de que a veces se escucha en la sociedad, tal vez por cierto desconocimiento o por una mirada, como decíamos antes, parcial, que algunos sectores miran con cautela este tema porque lo piensan como que ha sido apropiado por ciertos sectores de la sociedad? Yo quiero de entrada asumir como postura que me parece que están por encima de cualquier tipo de intención más mísera, si querés, más particular, pero en cualquier caso eso está instalado en un sector de la sociedad, que hay una apropiación del concepto, quiero decir, por algunos sectores. No, ni hablar, y aparte, independientemente de qué corriente política uno siga, sí, como que ciertos sectores se adueñaron de ciertos derechos y ciertos de otros. A mí me ha pasado en las clases de grado, no sé, mencionar, bueno, hoy vamos a dar el tema de pueblos indígenas, y que alguien me diga, no, los pueblos indígenas no tienen derechos. Es decir, a ver, porque parecería que dependiendo, sí. Y yo creo que uno tiene que hacer una mirada crítica. Qué tremendo lo que decís. Pero es cierto, bueno, me olvidé de decirlo antes, Marina, entre todo lo que hace es docente. Entonces, claro, transita las aulas y puede contarnos de esta experiencia, que espero que sea muy excepcional, pero lo que te responden es terrible, ¿no? Sí, por suerte ha sido algo excepcional, pero pasa. Pasa, y quiere decir que refleja o expresa alguna idiosincrasia o alguna creencia, ¿no?, mal fundada. Sí, lamentablemente no es nuestro país el único, sino que la situación latinoamericana no está ajena a esto de apropiar estas, parecería así que se toma bandera de ciertas situaciones de derechos humanos, tema mujeres, tema pueblos indígenas, sí, tema niños, esto realmente va variando y es por eso digo que es importante estar formado, tener una mirada crítica y bueno, ni hablar quienes ejercen la abogacía, tienen que tenerla, por eso yo creo que el rol fundamental también como Comisión de Derechos Humanos es ayudar esa mirada sí, a cada rama del derecho. Seguro, y a todos los colegiados también para que a la sociedad entera se le pueda dar esta mano, ¿no? También colaborarle en esto, en que entiendan y sepan qué es lo que los asiste y por qué por su sola condición, decía Marina, de ser humano, gozan de un alto nivel de consideración y de protección. Marina, ¿dónde ves vos que hay más hoy cuestionamiento o dónde ves más desarrollado el tema? Quiero decir, ¿dónde hay más críticas, más problemas, más cuestiones en materia de derechos humanos? Se me ocurre, no sé, decirte, en materia de dignidad, de salud, de vejez, ¿dónde ves que hay más conflictos? Más reclamos, quiero decir, o se ve más vulnerado el fenómeno. Sí, lamentablemente creo que no podemos aislar la temática a una sola cuestión en particular. Se ve en todos los temas. Salud es un tema que vos recién bien mencionabas que es crítico.
Sí, lamentablemente como muchas veces se necesita llegar a medidas de amparo Claro. y demás para lograr prestaciones de obras sociales, por ejemplo. Sí, en materia de vejez ni hablar. Hay que recalcar que nuestro país es pionero en materia, sí, de reconocimiento de los derechos de los adultos mayores. Sí. Hemos sido de los países que de alguna manera promocionaron que se apruebe la primera convención internacional, sí, que es la Convención Interamericana de Adultos Mayores, que fue la última en adquirir jerarquía constitucional en nuestro país. Realmente celebramos este tema y que también va a ser un tema que va a ser desarrollado en la convención constituyente ahora para la reforma de la ahora en provincia. la provincia, ya vamos a ir a eso seguramente, estamos en una ocasión, a las puertas de un hecho histórico. Vos sabés que esto que señalás de adultos mayores o vejez o ancianidad, como lo conocemos, mucho trabajó Rosario, es verdad, de la mano de grandes personalidades Sí. que tenemos en el mundo académico, además de Ciro Caldani, entre otros, una de sus discípulas históricas, que es Mariel Solina Daboe, Marilina, para los amigos, y que ha sido ahora condecorada por la Ciudad de Buenos Aires, creo, en un reconocimiento por su gran tarea en esta materia, ¿no? Que se ha puesto al hombro todo esto del reconocimiento de los derechos de los adultos mayores, del derecho a la ancianidad, del derecho humano, en definitiva, y también esos sectores vulnerables. Estoy recordándola porque me parece que es meritorio hacerlo en esta ocasión. Sí, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza así el nombre de ella cuando hablamos justamente de lo que es promoción, sí, reconocimiento de los derechos de los adultos mayores. El trabajo de Insolina fue realmente... Sí, lo es, y te digo, además, ahora ha generado espacios de trascendencia académica, un posgrado, creo que en la Universidad de Córdoba, radicado allí, está trabajando mucho esto y es bueno esto de concientizarnos a todos, porque si alguna cosa sabemos todos, tenemos pocas certezas, ¿no? Uno es el fin de la vida, del que no queremos hablar, y otro también tiene que ver con esto, el paso del tiempo, de los años, y de que todos vamos a estar, si es que no terminamos antes, nuestro paso por aquí, en esa instancia, ¿verdad? Pero pareciera que a pesar de eso, lo postergamos, ¿no? Lo soslayamos, así que... No, ni hablar, concientizar yo creo que es la clave, y muchas veces evita que se lleven adelante muchas violaciones. Alguna vez tendremos que hablar con Marilina Daboe, te digo ahora en tu rol de productora. Ya voy tomando nota para... la podemos convocar. Igual si nos estás escuchando ya la vamos comprometiendo. Sí, es una amiga además. Marina, los derechos humanos por otro lado han sido una construcción histórica, ¿no? En general hablamos de primera, segunda, tercera generación. Explícanos un poco eso para todos los que nos están oyendo. Han sido una construcción de un reconocimiento relativamente tardío, si lo pensamos en tiempos históricos, ¿verdad? Sí, siempre el derecho llega tarde a reconocer las realidades que se dan en la práctica, y bien vos utilizás esa terminología que hoy en día intenta superarse, esto de hablar de derechos de primera, segunda generación o tercera, porque parecería, sí, que hablamos de diferentes categorías, que algunos derechos son más importantes que los otros. Claro, y no es así. Pero en realidad un concepto muy importante que hoy se sostiene es la interdependencia de los derechos humanos. A ver, sí, no hay ningún derecho que esté por encima del otro, sino que se necesitan mutuamente. Claro ejemplo es el derecho a la salud. No podemos pensar, ¿sí? Imaginar que se pueda ejercer el derecho a la salud si no tenemos derecho a la vida, a una alimentación adecuada, acceso al agua potable. ¿Cuántas personas acá cerca no tienen acceso? ¿Sí? Entonces esto hablar de la interdependencia y no estancar o diferenciar en diferentes categorías de derechos. Fue un tema muy difícil para los derechos económicos, sociales y culturales que hasta hace muy poco tiempo no podían ser reclamados, por ejemplo, a nivel internacional de manera autónoma. No, o sea, esto de que ahora se llama de la justiciabilidad directa de los DESCA. Sí. Vos sabés que te escucho con mucha atención porque pensaba, es cierto esto de la interdependencia. Uno piensa en la dignidad como un baluarte histórico, pensado como un derecho humano. Y claro, yo se me ocurre por mi tema la vivienda, ¿no? Que hace a la dignidad de vida, a la calidad de cada uno, también a la seguridad, a la salud, a las condiciones, en definitiva, de desarrollo de una vida íntima, de una vida privada, de una vida familiar. Qué interesante estos temas, indudablemente. Ahora, ¿están en permanente construcción? Digo, ¿hay una dinámica o uno puede decir hay un techo de reconocimiento? ¿Van surgiendo nuevos derechos humanos? Porque, mirá, ni hablar. ¿Sí? Porque vos viste que las ramas del derecho se van multiplicando. Hablábamos hace un rato de vejez, pero estuvo consumidor hace un tiempo acá, informática, ahora aparece la inteligencia artificial. Estamos permanentemente, corriendo el límite, ¿no? Abriendo caminos. Ahora, los derechos humanos como categoría, ¿también son así de dinámicos? Quiero decir, ¿es posible que se incorporen otras nociones? Sí, ni hablar. Parecería que ya está todo dicho, pero no, en materia de derechos humanos esto va creciendo. Es más, por ejemplo, todavía no se ha reconocido el derecho humano a la democracia. Ah, mira.
Y en breve va a salir una opinión consultiva, que es una de las funciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de pronunciarse sobre la interpretación, ¿sí?, de los instrumentos internacionales, entre otras cosas, y justamente se le solicitó que se pronuncie sobre ese tema. Así que quizás en breve, no sabemos todavía cuál es la postura de la Corte, pero puede hacer que surja esta nueva categoría de derecho humano a la democracia. Hace muy poco se reconoció el derecho humano al medio ambiente. Sí, esto va... Claro. El derecho humano a la ciudad, por ejemplo. Mirá, es interesante, claro, parece, como todo lo novedoso, parece extraño, porque en realidad cuando uno dice un derecho humano a la democracia, si lo estamos elevando a esa eventual categoría, ¿no? Todavía no está formalizado, lo decís, está en construcción, esto podría plantearse como un cuestionamiento a cualquier otro tipo de régimen político, o por lo menos un señalamiento. Te pregunto esto de la mano con que... Viste que por un lado tenemos la necesidad del respeto a la diversidad cultural, a la construcción de la propia identidad social, etcétera, y luego la categoría de derechos humanos. ¿Cómo separan los teóricos, o al menos los especialistas como vos, frente a culturas que desde sus tiempos históricos tienen hábitos, costumbres, prácticas o incluso normas que pueden parecer, bueno, atentatorias o contrarias a lo que el mundo en general ha construido o ha consensuado como derecho humano? Los alumnos muchas veces preguntan eso cuando ven ciertos fallos a nivel local, justamente de a ver si reconocemos los derechos de ciertos pueblos, por ejemplo, cuando son contrarios a nuestras costumbres. Claro. Por supuesto que uno de los principios importantes es respetar, tolerar a las otras culturas, pero obviamente siempre tenemos un límite. Los derechos humanos en líneas generales pueden ser limitados. El tema obviamente cómo se limitan y cuáles son los temas importantes a de alguna manera a defender. Uno tiene que ver, cuando hablamos de derechos humanos, cuáles son los valores en juego, de qué derecho contra qué derecho. Sí, cuando decimos, bueno, a ver, respetemos el derecho de cierta comunidad indígena a celebrar ciertos rituales, pero si pone en peligro la vida de una persona de otro, o la dignidad de otro, bueno, a ver, ahí tenemos un límite. Esto puede ser limitado, sí, obviamente, de manera restrictiva. ¿Cuál es la manera en que, de alguna manera, restringimos en menor medida el derecho? Pero tienen que, siempre en materia de derechos humanos no hablamos de blanco o negro, sino que estamos viendo cuáles son las tensiones entre diferentes derechos y cuál tiene que, de alguna manera, limitarse y cuál no. Qué delicado equilibrio, ¿no es cierto? Qué desafío constante, además, no como un logro ya construido, sino en permanente revisión, se me ocurre esto que están planteando. Marine, ¿qué están haciendo, qué han hecho en la Comisión esta de Derechos Humanos en el último tiempo? Contanos un poco de parroquiales, ya que estás de este lado. Pasamos. Sí, ¿qué han hecho? ¿Qué la verdad, si bien hemos tenido muchas actividades ya desde el año pasado, pero principalmente este año nos hemos abocado a trabajar con diferentes comisiones e institutos. Por supuesto, el tema de la reforma constitucional de la provincia. Obviamente estamos en un momento histórico de oportunidades y, por supuesto, creemos que es fundamental que haya una mirada de derechos humanos en esta reforma constitucional. Bien. Así que, bueno, estuvimos trabajando, en el programa pasado mostramos algunas imágenes, por ejemplo, materia de inteligencia artificial, lo que son los neuroderechos, o también, por ejemplo, el tema de lo que serían medidas de acción positiva, el tema de reconocer los derechos de los grupos vulnerables, en materia particularmente de lo que es políticas públicas. Porque ese es un tema, déjame decirte, Gustavo, que me pareció muy interesante, que está en la Ley de Necesidad de Reforma, esto de que un artículo específico regule el tema de políticas públicas. Y es importante porque si uno de alguna manera hace una lectura de las otras constituciones provinciales y de la Constitución Nacional, eso todavía no fue regulado. Bien. Entonces es una oportunidad para que nuestra provincia sea pionera en esa materia. Sí, claro. ¿Y qué te diría yo en materia de políticas públicas que es importante? Tener en cuenta un concepto muy relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la interseccionalidad. ¿Qué es esto? Cuando una persona pertenece a más de una categoría de vulnerabilidad. Bien. Y esa sumatoria va a hacer que esa persona se encuentre en una situación diferente, que va más allá de la suma. Algo así como lo que llamábamos los hipervulnerables en algún momento. Algo similar. Parecido, no es exactamente lo mismo, pero entiendo, sí. Porque es importante, no es una cuestión solamente una construcción teórica, sino también que el Estado, ante estas situaciones, tiene que tener políticas públicas multidireccionales. Porque con una mirada unidireccional no termina solucionando la cuestión. Fíjate que ahora los medios han vuelto a retomar el tema, porque creo que es la semana próxima, ¿verdad? Que se iniciaría. El 14, si no me equivoco, comienza. Ya estamos, hoy es 8, 9, 10, hoy es 11, 12, ya me perdí. Pero digo, estamos a una semana o pocos días.
Y yo escuchaba que se estaban debatiendo, creo, cuestiones atinentes al reglamento de funcionamiento. Es decir, es bueno y es interesante, pero que las formas no nos tapen, que el árbol no tape al bosque, ¿no? Es interesante cómo se va a funcionar, porque tienen que asegurarse los debates, las decisiones que se tomen, y no sea solo seguramente cuantitativa, confiamos en todos los que van a integrar la convención, pero que sea también un lindo debate de fondo, como decís. ¿El tema de los derechos humanos está planteado como una presencia concreta en la Constitución o está pensada desde todas las disciplinas que se van a trabajar? En realidad está pensado, sí, visto de las diferentes disciplinas, porque obviamente lo que es derechos humanos, prácticamente casi todos los artículos de la Constitución sí van a tener que tener esta mirada. Y un principio importante que me parece que debería atravesar a toda la reforma constitucional es el principio de transparencia de los actos públicos. Sí, claro. Lo que es el escrutinio social. Qué bueno. Otro tema muy, muy relevante que debería estar presente en esta reforma constitucional. Qué bueno, y además qué interesante escucharte, porque es cierto, hemos pasado revista acá a distintas cosas, pero esto que nos atañe ahora regionalmente, no como santafesinos a todos aquí, el colegio por supuesto está en la provincia y es una zona importante dentro de la provincia, como siempre decimos, Rosario, Casilda, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Villa Constitución, y todo lo que esto abarca, ¿no? Muchas otras poblaciones que siempre no las mencionamos, pero Funes, Baigorria, Roldán, Arroyo Seco, Pérez, todo lo que tiene que ver con el Gran Rosario o con el gran colegio que trata de ser Colabro y que abarca no solo esto que mencionamos siempre, que son las cabezas de las delegaciones, ¿no? Puerto San Martín, Capitán Bermúdez, Villa Gobernador, bueno, todo lo que abarca nuestra colegiación. Pero preguntarte también en ese sentido, Marina, y yendo un poco, te vamos a aprovechar ahora que te tenemos acá, volvemos luego a lo que están haciendo en la comisión si es necesario, pero ¿cómo estás? ¿Te involucraste en este programa? ¿Cómo surgió? ¿A vos se te ocurrió decir, tengo que llevar la voz de manera directa o indirecta de los derechos humanos a este programa? ¿Fuiste obligada por las autoridades? ¿Cómo fue la cosa? Yo creo que fui engañada. En realidad no sé bien qué pasó. Me acuerdo que fue, porque estamos en la segunda temporada, fue diciembre del 2023. Claro. Estábamos reunidos en el colegio con la Comisión de Derechos Humanos por otro tema. Sí. Y no sé cómo terminamos hablando con Lucas. Sí que me comentaba, le digo, vi que subieron algunos videos de una prueba, los felicito. Lucas Galdiano es el presidente, para todos decimos, del Colegio de Abogados. Entonces, cuando Marina dice hablamos con Lucas, es el presidente que habrá interrumpido a la Comisión de Derechos Humanos y habrá planteado esto. Exactamente, nosotros hablamos ya, me siento como si estuviéramos en una charla de café. Uno se relaja tanto acá que se olvida que está al aire. Qué bueno. Y ahí me dice, mirá, vos tenías experiencia, mi hermana trabaja en medios hace mucho tiempo. Me dice, ¿por qué no te gustaría participar? 1 de diciembre está medio, bueno, no sé cómo surge, digo que sí, y la verdad que una experiencia hermosa, y esto de poder llevar esta mirada de derechos humanos, y también en realidad de trabajar con tantos colegas, ¿sí? De dar a conocer, me parece, el trabajo tan importante, porque uno estando en el colegio de abogados se da cuenta realmente cuántas comisiones, cuántos institutos, cuán valioso es. Sí. Con tiempo que uno no tiene. Vos decís, ¿cuántos donan su tiempo para realizar tantos eventos, capacitaciones, ¿sí? Asesoramiento a los colegas, lo que son las guardias? Ese siempre es un caballito, es verdad, de batalla que uso yo, del tiempo al no tiempo, es verdad. Todos los colegas lo hacen honorariamente, amén de que los prestigia. Yo entiendo que es un honor ocupar ciertos espacios, también lo digo siempre cuando tengo ocasión, que el colegio, a través de la dirección, todos los colegiados nos honren con integrar o presidir ciertos espacios. Es un honor, insisto, pero también hay que entender que se hace honorariamente y que cada uno dedica su tiempo a esto, ¿no? Qué interesante, y cómo también no deja de ser, quiero decir, una prueba de lo útil que es trabajar en la comunidad, en lo comunitario, es decir, colectivamente, ¿no? Y no lo individual. Muchas veces se ha visto históricamente la figura del abogado como un sujeto individual, ¿no? Individualista. El abogado en sí peleando contra el mundo, levantando la espada a la justicia o luchando contra otros, e incluso contra otros colegas. Y la verdad que la abogacía, la gente tiene que saberlo también, implica un trabajo mancomunado, de mucha horizontalidad, de mucha integración entre colegas y disciplinas. No, y destacar realmente en el Colegio de Abogados cómo eso se puede dar, cómo vemos no solamente el trabajo en equipo dentro de cada comisión o instituto, o cómo cada vez más todos los eventos son de trabajo entre institutos y comisiones en colaboración. No, y aprovechar, para agradecerle, por supuesto, a Lucas Galdiano y a todo el directorio haberme dado este lugar en la coordinación del programa
sí, esta gran responsabilidad que yo creo que lo disfrutamos mucho. No sé si vos Sí, compartís sí. eso Sí, conmigo, por supuesto. Gustavo. Quiero decir que acá además estamos en el medio de un año nuevo y estamos en receso. Los colegas lo saben, la sociedad tiene que saberlo, también lo saben porque están las vacaciones de invierno y demás. Y por eso aún así con Marina y con los chicos estamos trabajando y también se presta, creo, la ocasión entonces para hacer una especie de parate y dentro de todo lo interesante que trabaja la comisión que preside Marina, hablar de estas cuestiones, que sin ser públicas tampoco son privadas, porque en definitiva es lo que hacemos, lo que hacen muchos de ustedes y yo que me sumo, para, me parece, tratar de construir un proyecto, ¿no? Una idea, un desafío que el colegio se fijó, que es el de trascender a la sociedad. Yo creo que sí, estoy muy satisfecho, por supuesto, haciendo lo que hago, pero no quiero ir al rol de entrevistado. Pero digo que lo hago, además, en la convicción de que es importante que el derecho esté integrado con la sociedad civil. Que la sociedad entienda que el colegio no es solo una gran casona señorial de calle Oroño, sino que en todo caso es un lugar físico donde suceden muchas cosas y que gracias a una coordinación, a la dirección que allí sucede, a los espacios que se le brindan a muchos colegas para que trabajen, se está siempre pensando en la sociedad en general, en la sociedad civil. No tiene ningún sentido el derecho sin eso, ¿no? El derecho sin las personas a las que está dirigida no tiene ningún sentido. Entonces, que desde el colegio se piense en un espacio pequeño como este, de difusión, entre tantos otros que tiene el colegio, a mí es lo que me ha parecido interesante y trascendente. No, coincido con vos totalmente, que no hay que olvidarse, la finalidad del derecho justamente son las personas. Y a veces pasa que uno pierde el eje. Sí. Y eso obviamente en la Comisión de Derechos Humanos siempre intentamos plantearlo. No nos olvidemos que toda medida, toda política tiene que tener como eje que estamos tratando con personas. Claro, yo siempre digo que lo humano es lo que nos salva, pero lo digo como esa especie de frases que se me ocurren y que la he enfatizado mucho más en los tiempos ahora de la inteligencia artificial, que bienvenida sea, yo no tengo ninguna prevención respecto a esto, ni ninguna cruzada en contra, pero creo que ahí está el cómo y qué hacemos con la humanidad. Y el derecho siempre ha tenido que ocuparse de esto y tiene que seguir haciéndolo, desde la persona como la entiendan, desde la concepción hasta qué pasa después de su muerte, en el medio, el niño, cónyuge, hijo, todo lo que sucede, ¿no? Comerciante, empleado, locatario. Digo, fíjate que todas las dimensiones que pueda abarcar el derecho, que las abarca, de hecho, ¿no? Y creo que de eso se trata. Y creo que la diversidad de institutos y comisiones, que es lo que trata de mostrar este programa, cuántos existen y cuántos seguramente surgirán con el tiempo, están hablando de esa enorme variedad, de ese abanico de cosas, porque el ser humano también es múltiple. Y muchos de nosotros nos vemos involucrados de distinta manera por muchas de sus aristas. Uno compra algo y está en el derecho del comercio, alquila una vivienda y está en el derecho de locación, le comete una falta municipal y está en el derecho administrativo. Y entonces estamos atravesados todo el tiempo por eso. ¿Y cuánto falta que la sociedad esté capacitada en ese tema, ¿no? ¿Cuántas vulneraciones ocurren por desconocimiento? El derecho nos atraviesa todos los días y es importante conocerlo justamente para evitar ser vulnerado. Sí, porque aunque parezca que no, en tiempos donde se ha modernizado todo tanto, todavía el ser humano, el sujeto común, está desprovisto de herramientas, se siente muy desnudo frente a determinadas situaciones. Yo lo veo cotidianamente o lo veo permanentemente, ¿no? Cómo se responde, cómo puede actuar uno con determinada formación o con determinado conocimiento frente a determinadas acciones y cómo pueden actuar otros. Y esa asimetría es lo que me parece que tenemos que intentar de resolver siempre. Totalmente de acuerdo, discúlpame, te interrumpo, pero sigo en mi rol, sigo en mi rol, no te lo hago acá al aire, mirá, este círculo que siempre hablas. Me lo hace en el rostro, mírenla, ¿cómo es la cosa? Así es. Siempre detrás del vidrio, esta vez lo Igual hago, hemos tenido un largo tramo, porque se lo merece Marina y podríamos estar hablando todo el programa con ella, pero un largo tramo para dar a conocer esa comisión primero, que es tan sensible y por supuesto tan un emblema para el mundo de la abogacía, el derecho humano, los derechos humanos, y además para conversar un poquito así más domésticamente. Señora, usted que la quería conocer, ¿ha visto que es una persona bella, amable, así como la ve, cálida, la que está muy bien vestida, y toda esta cosa, ¿no? Que uno mira cuando... La tendríamos que hacer pasear por acá para que nos muestre que tiene además debajo del esternón, porque ahí se la ve como un prócer, ¿no? Se la ve sentada, bueno, el hemisferio norte se le ve, pero no sabemos qué pasa en el sur de su anatomía, pero está muy bien, mire las uñas que nos ha traído. Todo esto es Marina Mejía Saldaña, que junto a Leo, a Santi, a Azul, a todos los chicos que están en el
canal hacen posible esto. Vamos a hacer un corte, entonces esto me estás queriendo decir. Exactamente, lo hicimos. La verdad que da gusto, me gustaría, tendríamos que hacerlo todos los programas, más cómodo desde acá. Pero sí, claro que sí. Bueno, entonces, vamos a hacer un corte breve, ya lo saben ustedes, volvemos luego para seguir con con Labro TV. Gracias también a Vive TV, al canal, a sus titulares que nos permiten este espacio que a nosotros nos resulta tan grande. Seguimos luego en esta noche de viernes. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. ¿Buscas una rápida salida laboral independiente? En el Instituto ISEM es posible. Cursos de peluquería, manicuría, maquillaje y masajista profesional. En Rosario, Mitre 788 y filiales en resto del país. Seguinos en Instagram como Instituto ISEM. ¿Estamos? Estamos. Chicos, ahí estamos. Me dicen todos, porque ahora Marina, les cuento a la gente, señora, a usted que le encanta, ha vuelto detrás del vidrio. Como ha vuelto detrás del vidrio, que es su ámbito natural, su territorio, donde ella nada, ahí como una tortuga marina. Entonces está administrando y en complicidad con los tres que nombro siempre, con Leo, con Azul y con Santi, y ahí me hacen morisquetas y me dicen que estamos al aire con una amiga. Yo les voy a contar, les dije que hoy teníamos dos mujeres especiales. La primera ya han visto qué tanto. Y ahora nos visita alguien a quien yo, además de conocer hace mucho tiempo, quiero mucho, integra el directorio del Colegio de Abogados hoy, pero además es vicepresidente también del Instituto de Derecho Civil. Aquí no ha venido en esta ocasión por eso, sino que ustedes saben que a lo largo del ciclo siempre tratamos de que algunos de los miembros del directorio vengan a compartir algunas ideas, algunas reflexiones para contarnos qué está sucediendo, qué se está haciendo y sobre todo qué hacemos desde el colegio en beneficio o en atención a la sociedad civil en general. Ya la voy a mostrar, pero la están viendo ustedes allí, la voy a mencionar. Es además profesora en la universidad, compartimos también pasillos académicos hace mucho tiempo y para mí es un gusto. La recibimos a la querida Liliana Urrutia en esta noche de viernes de Colabro TV. Hola Liliana. Bueno, hola Gustavo, muchas gracias por tus palabras y la verdad que siempre es un gusto compartir este espacio más allá del trabajo que hacemos y que haces en el Colegio de la Abogacía de Rosario y sus delegaciones. Bueno, un poco
si bien vamos a hablar de algunos de los servicios que presta nuestro colegio, están vinculados también con la parte, vos dijiste que era profesora, educativa, que es como la biblioteca. Nosotros, bueno, como toda institución, tenemos una biblioteca jurídica con muchas obras de destacados autores, pero sobre todo hoy por hoy, en los tiempos que corren, lo que se usa muchísimo es el servicio jurídico online, que se pide jurisprudencia, doctrina, y lo que yo les quería recordar, tanto a los colegas y a las colegas como a los estudiantes y a la comunidad interesada, que en la página web del colegio, donde hay vasta información, también está la biblioteca virtual. Recordemos la página. La página es colabro.org, de organización, www.colabro.org. Ahí va. .ar. Bien, entonces es de acceso libre, por lo tanto, todo lo que es doctrina y jurisprudencia que allí se sube, lo puede, o sea, es una herramienta más que tiene el colega, como asimismo pueden aprovechar los estudiantes o la comunidad interesada, y dentro de los autores ahí tenemos calificadas personas, autoridades, académicos que integran nuestros institutos y comisiones, a lo cual el doctor Nadalini es su coordinador general. Así que bueno, es un poco el enlace del tema y del trabajo que se hace, y junto con esto... Todos, los colegas en particular y a la gente. Primero que Liliana es una enorme trabajadora, luchadora, está desde que yo recuerdo en el colegio siempre trabajando de un lado del otro, integrando espacio. Marida, esto que ella dice, y lo dice muy rápido, su capacidad y su experiencia académica, porque si bien nosotros, por ejemplo, desde este programa tenemos vínculo con todo el directorio, es una de las patas más trascendentales, porque nos provee a los institutos y comisiones muchos espacios de realización. Entonces, lo primero que ha señalado no es poco. El colegio cuenta con una biblioteca enorme, trascendente, y está abierta a no solo los colegiados, a todos los operadores jurídicos, si se quiere, y eventualmente a la sociedad en general. Visítenla, ingresen a la página del colegio. Van a ver ustedes que se van a encontrar con buenas cosas, con buenas fuentes, y esto habla bien también de un esfuerzo que hace el colegio, Liliana, y que vos de algún modo estás allí auditando, que es la incorporación permanente de material, porque para tener una biblioteca actualizada hay que estar permanentemente en un mundo veloz, donde todo cambia muy rápidamente, estar actualizándola. Así que primer punto es eso, y gracias por compartirlo así con tanta claridad. Y lo más interesante, o a lo que iba, que también permite mantenernos ayornados, es la revista jurídica, que también es accesible online, y este año, por supuesto, tendremos la edición 24-25, así que hay un profuso material como para poder munirse cualquier interesado en la temática. La revista es importante porque es un producto del colegio, nutrido por artículos, por obras de sus miembros, de los distintos colegiados que en general integran o no, institutos y comisiones, y que producen y ponen esa producción a disposición. Y aquí está la responsable de que estos números vean la luz, tarea no sencilla, hay que coordinar muchos esfuerzos y se está logrando muy bien. Felicitaciones también por eso. Bueno, muchas gracias, y siempre, por supuesto, con tu colaboración, que es indispensable, Gustavo. Gracias. Bien, un poco contar esto como otros servicios que tiene el colegio. Dale nomás, ¿qué otras cosas podemos...? Por supuesto, como ya lo hemos mencionado, está el coworking, hay muchos servicios para el profesional. Pero también les quiero comentar que esto es interesante para los colegas, pero también para la comunidad, el servicio que presta el Centro de Mediación del Colegio de la Abogacía. ¿Por qué? Porque si bien tenemos la mediación judicial, prejudicial obligatoria para algunas materias, también la ciudadanía, como los colegas, pueden solicitar la mediación de manera privada o voluntaria. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, que las partes pueden arribar a una solución de sus conflictos, por supuesto con sus profesionales y con la orientación del mediador o de la mediadora, pero y con un gran esfuerzo y trabajo continuo y permanente de la gente que integra el centro, la escuela y los distintos institutos de mediación en la ciudad como en las delegaciones,
es la formación por áreas. Entonces tenemos mediación en ámbito escolar, mediación familiar, mediación en procesos de insolvencia, es decir, los particulares pueden ir a su profesional o los mismos colegas pueden decir, che, tengo este conflicto, antes de ir a la justicia, vayamos, intentemos la mediación y quizás podemos resolverlo entre el deudor y sus acreedores, por ejemplo. Y lo último y muy reciente, la semana pasada felicitamos, le entregamos los diplomas a la primera corte de coordinador parental. También una función importante en los temas o en los conflictos de familia. Son mediadores capacitados de manera multidisciplinaria, entonces es una herramienta que la ofrecemos, que la ofrece el colegio, que queremos difundirla. Qué bueno. Para tanto los colegas como para los particulares. Qué bueno esto que decís, Lili, porque fui invitado. Yo no pude ir a ese acto de entrega a la primera corte, dijo Liana, es decir, los primeros profesionales que se han graduado, decimos esto entre comillas, que han logrado ese reconocimiento de coordinador parental y tener una mayor experiencia y capacitación para actuar en áreas sensibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho de familia, las relaciones familiares, suelen a veces tener niveles de sensibilidad o de rispidez, cosas que pueden trabajarse mucho mejor con especialistas en el tema. Pero qué interesante lo que acabas de decir, no todos los colegas lo saben y no toda la sociedad estaba enterada de esto, que se puede solicitar una instancia de mediación más allá de aquellas instancias que la ley impone como obligatorias, porque en general estamos acostumbrados, incluso los colegas, a tener que ir a la mediación, querramos o no, cuando la ley la impone. Pero acá estamos diciendo, el colegio abre un escenario para que cualquier actor de la sociedad, a través de su abogado o abogada, de su representante, de su profesional que lo asista, puedan decir, vamos a sentarnos a charlar. Porque a lo mejor evitamos costos, tiempos y las cosas, muchas veces cuando la gente se encuentra, se abren posibilidades. Yo siempre lo digo a esto. El sentido común muchas veces prima. Así que qué bueno esto que acabas de señalar. Exactamente. Bueno, invitamos a toda la comunidad jurídica, interesados. El 1, 2 y 3 de octubre se va a hacer el Congreso Internacional de Mediación en la sede de la Casa del Foro, o sea, de nuestro colegio. ¡Qué bueno! Así que también quedan invitados. Va a haber distintos paneles, es internacional, va a haber incluso invitados extranjeros, gente con una trayectoria, o sea, nacionales, por supuesto, e internacionales con extensa trayectoria en distintas áreas, como las que mencionábamos y otras. Así que, bueno, están todos y todas invitadas para el 1, 2 y 3 de octubre en la ciudad de Rosario. Sí, parece que falta mucho, pero está a la vuelta de la esquina. Ya traeremos a la gente también del mundo de la mediación a comentarnos esto. ¿Sobre qué otro asunto podemos ir, Lila? Sabes que vos me comentabas muchas cosas, yo algunas las conozco, las guardias profesionales. También está el mundo del arbitraje. Acá estuvieron los titulares de ese instituto, yo formo parte de ese elenco, y también es una instancia que ofrece el colegio para poder intentar resolver por afuera, en este caso del Poder Judicial, situaciones de conflicto. Exactamente. Bueno, estuvieron los especialistas, de hecho hubo un congreso de arbitraje el jueves y viernes pasado. También es un espacio donde como sociedad no estamos tan acostumbrados, pero es un camino que hay que empezar a andar. Sí. Y depende mucho de los profesionales también, porque, o sea, quizás las grandes empresas o las empresas internacionales están acostumbradas al arbitraje internacional, pero en el foro local también los colegas podemos pactar la mediación previa y en el caso de que fracasara el arbitraje para... no es salirse del fuero judicial, pero a veces sabemos que lleva su tiempo y quizás algunas cuestiones de orden particular, privado, podrían andar muy bien pactando un arbitraje y el colegio también brinda ese servicio. Y si tengo 2 minutos más... Sí, los tenés, dale. Bueno, todavía nos han hecho la seña, ¿viste? Marina quedó extasiada con su participación, así que todavía no ha venido el gesto típico, esa especie de círculo mágico. Dale, Liliana, es tuyo el programa. A ver, como decía al comienzo, nuestro colegio presta diversos servicios, tampoco quiero entrar en otras áreas que ya han venido y volverán sobre la inteligencia artificial, todo otro mundo, pero ahora quiero mencionar un trabajo de muchos años, que es el que hace el consultorio jurídico gratuito. Consultorio jurídico gratuito de nuestro colegio, con sede en los tribunales de Rosario, en las distintas delegaciones, Cañada, Casilda,
Villa Constitución San Lorenzo y en los distritos de la ciudad. Consta de coordinadoras, coordinadores y consultores con una calificada trayectoria, y es un servicio a la comunidad, es un servicio que presta el colegio a la comunidad. Por supuesto que no es para cualquier ciudadano o ciudadana que puede tener y debería tener su profesional de confianza, sí, claro, sino para aquellos colectivos vulnerables que por ahí no pueden acceder, como en los casos de vulnerabilidad económica. Muy bien. Por ahí se da, por ejemplo, un divorcio donde las partes no tienen trabajo, están atravesando una situación y no pueden contar con un profesional. Por supuesto, siempre desde este lugar, hablándole a la comunidad y a la ciudadanía, también se puede hacer prevención desde el derecho. Asesorarse antes sería lo ideal, así como uno tiene un dolor, una molestia, una inquietud y va al médico, una buena recomendación, sugerencia, consulte a su profesional de confianza o alguien que tenga un abogado o abogada de confianza. Previamente sería lo ideal, antes de que venga el conflicto, y si no, luego lo mismo. Por supuesto, como mencionaba recién, el consultorio es para situaciones excepcionales, pero queríamos destacar la labor que hacen nuestros y nuestras coordinadoras y consultores. Convocar también a esos actores porque es una actividad, primero, como decimos acá, para la ciudadanía gratuita, es un consultorio jurídico gratuito, y es verdad que además son colegas seleccionados, quiero decir, hay todo un riguroso proceso de designación. Me parece que es muy interesante lo que has rescatado y para que toda la sociedad sepa que existe. Vos lo dijiste muy claro, yo te voy a repetir simplemente. Se trata de darle una herramienta más desde el colegio a aquella persona que no cuenta con una situación económica que le permita afrontar un recurso privado profesional. Yo lo voy a decir a mi cuenta de esta manera. Entonces el colegio también es una primera instancia donde se puede brindar esa colaboración. Es una linda mirada la que nos damos, la que da Liliana, porque no solo es reconocer a los que trabajan allí, sino decir que el colegio todo desde hace mucho tiempo viene sosteniendo este espacio y que además la Corte Suprema nos brinda, ¿no?, el espacio dentro de los tribunales de Rosario, decía Liliana, de los tribunales provinciales, ahí de Pellegrini y Balcarce. Señora, usted va, ingresa por alguna de las 3 o 4 puertas que tiene, según la época, y pregunta y se dirige. ¿Está ahora dónde? ¿En qué piso está? Está en planta baja por Moreno. Planta baja por Moreno, consultorio jurídico todos los días de la semana, de lunes a viernes. Así que ahí va la cosa. Y esto no va en desmedro, como bien dice Liliana, de la actividad profesional particular, que debemos constar, como todos vamos, constar dijo dejar constancia, y contar que todos contemos con alguien que nos asista, alguien de confianza siempre. Liliana, no puedo dejar de preguntarte, sos una activa integrante del directorio, ¿cómo está la abogacía hoy y cómo lo ves desde el directorio? ¿Qué se están cuestionando, qué reflexionan, qué te parece, cómo ves la cosa de la colegiación en general, del ejercicio de la abogacía? Bueno, un poco lo que decía recién en cuanto a la necesidad de la defensa, ¿no?, de, por ejemplo, de las incumbencias. Hace un tiempo algunos proyectos que estaban dando vuelta en cuanto a las sucesiones notariales, o divorcios administrativos, todo lo cual el colegio activamente salió junto, por supuesto, con la Federación Argentina, con la FECAFE, a movilizar esto, defender, pero no defender desde el punto de vista corporativo, sino defender los derechos de la ciudadanía cuando atañen temas tan sensibles e importantes como puede ser, lamentablemente, el derecho sucesorio luego de una muerte, o en las relaciones de familia, que no se agota con el divorcio, sino que junto con el divorcio generalmente hay otros vínculos y otras relaciones. Por supuesto. Y bueno, se sigue siempre trabajando en esas áreas. Hemos tenido, creo que la doctora Marina ha comentado, también distintos encuentros con convencionales respecto al Consejo de la Magistratura, ahora respecto de la reforma constitucional y la tutela de los colectivos vulnerables. ¿Cómo está parado, Liliana, eso? Te digo, el colegio frente a la próxima ya inminente reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. ¿Está
activamente trabajando en eso? Los institutos y comisiones se han sumado en distintos temas. Por ejemplo, el último encuentro que tuvimos, que fue el lunes pasado, respecto a la mirada de los convencionales en materia de acciones positivas para tutelar, o esta tutela reforzada en cuanto a los distintos colectivos vulnerables. Se han sumado, ¿no?, en la Comisión de Derechos Humanos, género, abordaje por razones de género, familia, niñez, discapacidad. Se han sumado a ese encuentro, han planteado las inquietudes. Por lo menos vemos, incluso desde la ley de necesidad de la reforma, que está contemplado la cláusula constitucional protectoria o de acciones positivas respecto de estos colectivos. Así que es un gran avance, como en otras temáticas. No hace mucho también en materia de protección de las y los consumidores, también se hizo un trabajo mancomunado con la universidad, la facultad y colegio y las asociaciones civiles de consumidores. Así que se trabaja siempre y de manera buscando consensos, ¿no? De manera mancomunada. Bueno, agradecerte. Ya Marina nos hizo el típico gesto, no podía demorar mucho porque ella salió de este sitio donde está Liliana ahora, pero ahora ha vuelto a recuperar amazónicamente su rol y está bien, el tiempo es así. Bueno, Liliana, agradecerte primero que estés esta noche de viernes y segundo, decirte por todo lo que haces desde tu lugar de directora en el colegio, integrando el directorio, yo lo sé. Así que gracias por eso. Siempre es un placer verte, tenerte y escucharte. Además de que sos muy clara, tenés mucho para decir. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias a vos igualmente y buenas noches para todos y todas. Bueno, gente, nosotros tenemos que cerrar entonces este encuentro de julio aquí en este Colabro TV. Como siempre decimos, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. No se olviden, @ViveTVOK. Ahí nos buscan, página del Colegio de Abogados y todos los sitios digitales que nos representan, nos expresan, nos transmiten. Gente, será hasta el próximo encuentro, cuando diremos otra vez qué gusto vernos en esto, nuestro Colabro TV. Buenas noches.